Buenas noches a todas y todos. Vamos a dar inicio a este conversatorio eh, con Lilian González Guevara. En primer lugar, señalarles que el plan estratégico del gobierno panameño que se conoció el 27 de diciembre del 2024 fue aprobado mediante la resolución 124 del Consejo de Gabinete y fue promulgado en la Gaceta Oficial número 30.186-B. Este plan, aprobado hace tan solo 3 meses, en materia de sostenibilidad ambiental y manejo responsable de los recursos naturales, que es uno de los 4 ejes estratégicos del plan, estableció que para reducir la huella de carbono, entre otras acciones, se debía avanzar en el cierre ordenado y autofinanciado de la mina de Donoso y en el cumplimiento de la moratoria minera. Se contratará una firma independiente a través de convocatoria internacional para realizar una auditoría ambiental integral que incluya el aspecto social y financiero de la mina, cuyos resultados servirán de base para los planes de cierre, saneamiento y restauración ambiental. Se harán inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento del proceso y de la moratoria minera a nivel nacional. Hoy tenemos con nosotras y nosotros a Lilian González Guevara para esclarecer si el gobierno y su plan en este aspecto es letra muerta o qué es realmente lo que está ocurriendo. A Lilian la conocimos llevando adelante proyectos y propuestas sobre democracia participativa, derechos humanos, seguridad ciudadana, política laboral, extractivismo y cambio climático. Además, también en un estudio que hizo sobre eh, la situación de la Caja del Seguro Social para el CONATO. Eh, y ella, desde la Fundación Friedrich Ebert, fue coordinadora de proyectos y trabajó en ese lugar por 13 años. Es una profesional dedicada a la gestión de proyectos, activista y escritora. Actualmente es la directora del CIAM, del Centro de Incidencia Ambiental, y es parte importante en la coordinación de la Comisión Política del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería. Es una lideresa prominente de los derechos ambientales en el país y activista por los derechos de las mujeres. Entonces, como siempre, nuestro compañero José Eugenio Stout, que va también a ayudarnos en este panel tan importante en el que estamos viendo el tema del cierre de la mina de Donoso. Lilian, comenzamos entonces un poco con esta situación tan contradictoria, ¿no? Que tienes por un lado un plan que te dice una cosa y por el otro el presidente diciendo otra. Así que ustedes ya vimos en el último documento que circuló la semana pasada, el jueves, para ser más específicos, por qué el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería pone en duda las buenas intenciones sobre el cierre de la mina y señala que se está ante una inminente reactivación del proyecto minero. Gracias, muchas gracias por la invitación. Tenía mucho tiempo de no venir y recuerdo que estuve a los inicios de estos conversatorios. Sí, varias cosas. En primer lugar, me parece importante que señales lo que se había comprometido por parte del gobierno en su plan. Es importante porque muchas de las personas que votaron por este gobierno estaban esperando encontrar algo diametralmente opuesto al gobierno que lo había precedido. Y a muy poco de haber empezado este gobierno, vivimos una gran decepción, bueno, las personas que tenían una mayor expectativa, em, porque no esperaban que iba a resultar un gobierno que trae la misma fórmula, es decir, que no tiene realmente
una estrategia de desarrollo, ni un plan innovador, sino que es más de lo mismo, y es más minería, en el caso que nos atañe. Em, y con algunos rasgos aún peores rasgos de un estilo muy autoritario además, que nos preocupan. Y la preocupación del movimiento con relación a por qué no ver con ojos de buena fe el proceso que está anunciando el gobierno con la minera, es porque el gobierno realmente en 15 meses no ha cumplido con ninguno de los pasos que tendría que haber cumplido para demostrar que primero está defendiendo los intereses del Estado panameño, y eso es muy grave. Nosotros nos encontramos en una situación de procesos de arbitraje a nivel internacional, independientemente de que la empresa diga que lo va a suspender o que lo va a detener, porque esto no es ninguna garantía. Estos procesos se pueden activar en cualquier momento. O sea, el Estado panameño sigue estando sujeto a una amenaza con esos arbitrajes y por lo tanto a la necesidad de una defensa sólida. Y los pasos fundamentales que teníamos que haber dado no se han cumplido. Eh, Primero, regresando a esto del pensar con qué vendría el gobierno, recordar que justo acabando de ganar las elecciones, el presidente Molino casi que al día siguiente empezó a decir que no veía con malos ojos esta idea de abrir para cerrar. ¿En qué momento esa idea estuvo en la mesa? Entonces ya de entrada él fue fijando una posición de su gobierno para reabrir la mina, y esa fue una primera afirmación categórica por encima del fallo de la Corte y por encima de la voluntad popular. En este momento, como señalo, después de 15 meses vemos que no existe una sola auditoría realizada. Y eso es gravísimo, porque cada día que pasa hay elementos que pueden perderse, que pueden alterarse, en fin, a este momento tendríamos que ya tener varias auditorías integrales del proceso. Y además de eso, no se han dado, digamos, no se ha dado concreción a los procesos sancionatorios frente a los reiterados incumplimientos de esa empresa. Ustedes han escuchado muchas veces lo de los 208 incumplimientos famosos, pero resulta que en los últimos informes técnicos del Ministerio de Ambiente, no lo decimos nosotros, sino el Ministerio de Ambiente, hay incumplimientos reiterados que son graves de carácter ambiental, y algunos que tratan de contaminación específicamente, de contaminación de aguas, etcétera. Además de aspectos como de eh, la deforestación o de utilizar, digamos, más del polígono permitido, etcétera. Pero lo más grave es esto, es cómo las autoridades no han dado los pasos que tenían que dar y que están en sus manos. Entonces esto es muy preocupante. La mina de Donoso está a merced totalmente de la empresa. El Estado no tiene presencia allí, el gobierno no tiene presencia allí. La empresa minera se autorregula, se autovigila, se autoevalúa, y ella promueve entonces todo este tema de las giras, que creo que ahora lo vamos a hablar, pero la empresa es la que está dando garantías a la población de lo bien que está llevando a cabo una gestión cuando realmente lo ha hecho muy mal. Entonces, el gobierno ha dejado pasar esto por alto, y existe algo que se llama el Plan de Preservación y Gestión Segura, que tendría que haberse activado a la mayor celeridad posible en cuanto se suspenden las operaciones tras el fallo, y todavía no se ha aprobado. Y la empresa lo presentó en enero de 2024. Estaba todavía en el MISI, el ministro Jorge Rivera Staff. Ellos pidieron aclaraciones y correcciones, y realmente incluso mencionan que en el enfoque que había en ese plan de preservación original que presentó la empresa, parecía que tenía un enfoque de continuidad y no de cierre. Entonces, el ministro está, entre otras cosas, señala esto, pero piden una serie de correcciones, la empresa lo entrega nuevamente y ahí quedó, y la pregunta es ¿por qué? Entonces, ahí es donde no es un asunto de una hipótesis de que qué intenciones tiene el gobierno, sino por qué no aprobó el plan de preservación y gestión segura, que es vital para asegurar la estabilidad física, química del sitio,
para prevenir un desastre, que después podemos hablar que hay riesgos inminentes allí, y para asegurar también el bienestar de las poblaciones aledañas. Aparte de que pues es vital para cumplir con el proceso de la defensa del Estado panameño. Así que esos elementos así en general son deficitarios, es muy grave, y que el gobierno deliberadamente no haya cumplido con esto, pues es muy preocupante cuando llegamos a un momento en que el presidente de la República ya dice abiertamente que está muy preocupado por la situación de los proveedores de la mina, cuando aquí los presidentes de la República normalmente no se toman la tarea de atender a proveedores que una empresa privada o particular dejó de pagarle a proveedores privados y particulares, eh, y que han quedado muchos proveedores en situaciones similares o peores en diferentes momentos y recientemente también con la pandemia. Cuando empieza a decir que va a abrir ya un diálogo, como lo declaró el jueves pasado, con la empresa con fines de tener un diálogo bilateral, y aclaró bilateral. Eso significa que no la sociedad civil, que no hay otros estamentos, que no hay otras voces, y el único criterio es ejecutivo y empresa. Y que definitivamente si el criterio, como señala él, es favorable, el criterio en función de qué, pues no se sabe, y es el criterio de los de los bilaterales, es favorable, no tiene por qué frenar, o mejor dicho, procederán a abrir, independientemente de lo que ya ustedes saben, ¿no? Los 5 gatos que nos abarcan desde 9 magistrados de la Corte hasta 400.000 personas en las calles y muchas miles que no pudieron salir. Respecto a esta parte de la campaña masiva, porque realmente hemos estado durante muchos meses eh, con una campaña masiva de Cobre Panamá, de Minera Panamá, de Firquantum, bueno, toda esa cosa que se envuelve en cobre, Mm. eh, y que ha intentado que la ciudadanía se olvide de las luchas contra la minería metálica a cielo abierto y de convencernos de que este extractivismo es beneficioso para los panameños y panameñas. Y lo último que hemos visto que también quisiera saber tu opinión, o sea, de convertir las visitas a las minas como si estuviésemos en un parque de diversiones. ¿Qué, cómo ves tú esto? O sea, un poco lo que nos has dicho de que efectivamente pareciera que el gobierno está también en la misma campaña, pero es como muy arriesgado, ¿no? Porque no es una visita de placer, de ocio, de recreación, es un terreno complicado. Entonces, un poco saber qué opinión tienen ustedes desde el CIAM, los expertos sobre esta última, que es esta visita así masiva, porque la han estado haciendo en otros momentos, pero no tiene este carácter masivo que le están dando ahora. Sabíamos que iban a las escuelas, hacían sus presentaciones, pero esto es otra cosa. Entonces, sí, y nosotros lo señalamos recientemente en nuestra conferencia de prensa del jueves, eh, que pareciese que esta empresa, a pesar de la afrenta que ha constituido al Estado de Derecho de este país, con esos 2 fallos en contra, con todos los incumplimientos, con los estándares que no cumple, además, no solo los incumplimientos que conocíamos, no solo los riesgos que existen ahora que está detenido el proceso, sino los estándares que no cumplió nunca cuando se construyó, digamos, lo de la tina de relave y demás, la instalación de manejos relaves. Pareciese que esta empresa goza de un privilegio por encima de cualquier empresa, para que ellos pudieran desplegar esa maquinaria propagandística. Es prácticamente la campaña electoral más larga de nuestra historia. Libremente, ninguna candidatura puede tener una campaña por tanto tiempo, y aquí se ha permitido que desplieguen una campaña millonarísima, que además constituye, en términos de equidad, una total injusticia. Yo lo percibo, y ahora sí una digresión, a que aparte, para mí es muy violento esto, porque
el poder propagandístico multimillonario de estas transnacionales, que además cuentan con esto en su presupuesto, porque como cuentan con el rechazo social, cuentan con millones para la propaganda, es desproporcionado frente a lo que las comunidades pueden decir, frente a lo que los sectores sociales pueden decir. Entonces, ¿qué voz puedo yo alzar además con la capacidad que tienen de acaparar los medios de comunicación? Entonces hay una gran injusticia y esa parte no se mira mucho, pero hay una injusticia y un acto muy violento. Pero además que irrumpan con el aval de las autoridades, aunque haya un comunicado del MISI día de hoy o ayer, donde se lava las manos y dice, no, no he avalado, pero eso ocurre. O sea, no es asunto mío, yo no lo avalé. Ellos lo hacen porque sí, como si no fuese la responsabilidad máxima de un Ministerio de Seguridad, un Ministerio de Comercio e Industria, un Ministerio de Ambiente, lo que está pasando. Han entrado a los espacios públicos, como ustedes saben, culturales, Mm. pero a las escuelas de nuestros hijos e hijas, cuando el fallo de la Corte Suprema de Justicia también señaló como una de las afrentas precisamente los derechos de los niños y las niñas, incluyendo los aspectos morales y psicológicos. Entonces, han expuesto a nuestra población, no solo a los ecosistemas, y ahora a nuestra infancia y todo el tejido cultural, que es uno de los primeros daños que percibe un país cuando se instalan uno de estos proyectos. Esa ruptura se ha estado polarizando, dividiendo, en las comunidades nos reportan todos los días una cantidad de incursión de la empresa y que ha generado una confrontación, en algunas partes más pasiva y en otros más activas. Y finalmente, pues hay una frase que los propios autoridades dicen y que me parece también muy grave, cuando autoridades de este país dicen, bueno, es que el hueco ya está hecho. No, no es lo ideal, pero el hueco ya está hecho. Esto es profundamente ofensivo, ofenden la dignidad nacional, porque disminuyen y normalizan la gravedad de los daños causados durante la operación de la mina, pero además justifican sin más que se puede seguir dando la continuidad de estas lesiones. Además que es técnicamente injustificado y absurdo, puesto que en la medida que tú continúes con la actividad, esos efectos no es que sean estáticos, se van ampliando. Entonces es muy ofensivo contra las vidas que se perdieron, contra la voluntad del pueblo panameño, contra la constitución y la ley, y es algo que de lo que más nos preocupa, que nos estemos encaminando hacia un nuevo resquebrajamiento o un grado mayor de resquebrajamiento de nuestro Estado de Derecho. Y esta lesión gravísima se produjo con el gobierno anterior, con el otro gobierno, y este parece encaminarse, si continúa con esta ruta, de tratar de imponer ilegalmente o con subterfugios una reapertura, eh, este atentado contra el Estado de Derecho y la Constitución y la ley y la paz social, como si necesitáramos otro conflicto más en Panamá. Gracias, Lilian. Mira, hoy escuchaba a Rodrigo Noriega y un poco te repasa todo esto, ¿no? Es, es una empresa que no tiene contrato, no tiene concesión, no, su única obligación es cerrar, cumplir con ese plan seguro de cierre y nada de eso ocurre. Y también escuchaba, leía a Sol Yauría respecto a esta campaña de la minera. Y ella planteaba que incluso pareciera que toda esta campaña lo que ha hecho es aumentar la, la, la cantidad de personas que se manifiestan en contra de la minería. Y lo otro que también es muy comprometedor y es muy doloroso y es que alguien que decía también, ya no compra diputados, sino que mantiene una planilla elevada de periodistas avalando el, la apertura de la mina. Y un poco como tú decías, ¿no? El marco jurídico respecto a la minera no ha variado. Eh, y lo doloroso es que eso significa para los panameños y panameñas, para todo el mundo en este país, el que se echa a un lado
la sentencia de la Corte, que, que no se proceda a cerrar en los términos en que han venido planteándose, siguiendo la misma posición del gobierno anterior, o sea, ahí no han variado. Y una preocupación que nos surge es qué debemos con urgencia demandar para, para hacer cumplir la sentencia de la Corte, para que se respete la ley de moratoria minera, para que se respete la participación nacional y masiva que hubo entre octubre y noviembre de 2023, porque ahí hay un dictamen de la sociedad, del pueblo panameño planteando no queremos minería, entonces, y logramos una sentencia, logramos una ley, y entonces ahora volvemos a una situación compleja. Tienes el micrófono cerrado. Perdón, sí, gracias. Nosotros hemos estado insistiendo desde hace mucho rato, desde hace un año también, en que es urgente que se implementen las auditorías y hemos realizado tanto desde el CIAN como parte de la mesa técnica de WICN, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Ambiente, con el Ministro de Ambiente, con el Viceministro de Ambiente, hemos presentado solicitudes al Ministerio de Comercio e Industria, hemos insistido en que es urgente, es imperativo, uno, que se intervenga sobre la situación del riesgo que tiene la mina, basado en recientes informes también, el informe séptimo y octavo de la propia empresa, la que presenta el Ministerio de Ambiente del año pasado, en donde se puede ver que hay fallas, digamos, hay aparatos de medición, los inclinómetros y los piezómetros que tienen problemas y que son los que pueden medir temas de estabilidad en el muro de la tina de relave. Hemos insistido en que esos riesgos son gravísimos y fueron documentados. Además de esos informes, fueron analizados y fueron presentados en un reporte por expertos internacionales en minería del más alto nivel. Y esto parece que pues ha quedado allí. Sí hemos tenido una respuesta cortés del Ministerio de Ambiente, pero no se ha avanzado más allá. El Ministerio de Ambiente también cabe mencionar que fue medio suprimido de esa función principal de ver por la mina y se le entrega, digamos, casi toda esa coordinación al Ministerio de Comercio e Industrias. Pero bueno, eso no quita que el Ministerio de Ambiente pueda usar plenamente sus facultades porque las tiene. eh, y pues hemos exigido esto. Esto es sumamente urgente, que se atiendan los riesgos inminentes. Los colapsos de los muros de la tina de relave son mucho más frecuentes de lo que uno pueda imaginar y en nuestro país esos riesgos son mucho mayores por ser un país tropical y lluvioso. Y también hemos insistido en que urge la aprobación del plan de preservación y gestión segura del sitio, sino cómo el Estado panameño, cómo el gobierno puede fiscalizar y monitorear y la ciudadanía puede tener certeza de que se está cumpliendo con el debido proceso. Entonces, esto es lo que principalmente hemos exigido. Los procesos que tienen que ver con medidas urgentes que hay que exigir a la empresa frente al grave riesgo que hay. Frente a ese grave riesgo, hemos planteado que se necesita, que urge avanzar no solo con el plan de cierre temporal, sino al plan de cierre definitivo. Entonces, nosotros estamos exigiendo que se apruebe el plan de preservación y gestión segura, que eso es algo transitorio, pero que se ordene el plan de cierre definitivo porque, como bien lo señala el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que no se limitó, como hemos dicho otras veces, no se limitó a hablar de los temas procesales, sino que también señala el grave riesgo, el grave impacto que representa esto para nuestro país. Y en función además de los informes, de los análisis de la situación objetiva, estamos exigiendo lo debido para el caso panameño, eh, que es el cierre definitivo de la mina. Pero ninguno de los pasos se han cumplido. Los cuatro que tienen que cumplirse, como esa intervención directa en el tema de los riesgos, que no cumple con los estándares internacionales debidos para las tinas de relave, el tema de las auditorías
el tema de los procesos sancionatorios, que serían un tremendo aval en la defensa del Estado panameño. Por supuesto que el gobierno dice que es preocupante la amenaza del arbitraje, pero es que es más preocupante que no haga nada para defender al Estado panameño. Y, por ejemplo, los procesos sancionatorios son un tremendo instrumento para robustecer el proceso de la defensa del Estado panameño. El Ministerio de Ambiente tiene esa facultad. El Ministerio de Ambiente, incluso si no hubiese un fallo de la Corte, tiene la facultad por daños ambientales, por incumplimiento, ordenar diferentes tipos de medidas que incluyen incluso la suspensión definitiva de un proyecto, porque porque es dañino para los ecosistemas y porque no cumple con los parámetros y con los estándares. Estamos exigiendo esto, pero ahora el tema es también el cómo exigirlo, pero bueno, podemos seguir hablando de eso, Sí, ¿no? Que tiene que ver más con la lucha con esta fase, ¿no? sí. Mira, pareciera que hay un plan de abrir la mina y en ese plan a la minera Panamá le ha tocado la campaña mediática, pero el gobierno entonces ha apuntalado un tema que es muy sensible para todos nosotros y nosotras, ¿no? Y es que el gobierno dice que este cierre de mina le costó eh, una proporción del 5% del Producto Interno Bruto y que habían unos miles de personas con empleos por la minera. Entonces, hace responsable de la precariedad laboral a el cierre. Y teníamos una situación también precaria antes, incluso de la pandemia. Eh, ¿qué ¿Cuál es la verdad en esto? ¿Cuál es la realidad? O sea, somos quienes planteamos el cierre de la mina los culpables de que la situación económica esté la situación que está. Y esto también, la verdad es que hay planteamientos que ofenden la inteligencia y que rayan en lo ridículo. Eh, Primero, quiero recuperar algo que mencionabas porque a mí se me quedó por fuera. Yo mencioné la violenta propaganda de la empresa minera, pero en realidad es que es 2-1. Es violenta la propaganda de la empresa, pero el gobierno también ha estado haciendo una campaña reaperturista. Cuando coloca sobre la mesa una y otra vez que es necesaria la mina, que es todo un lujo de haber dejado ese 5% del PIB, etcétera, y enseguida construyen esta falacia de que tiene que ver con el cierre de la mina, la situación en la que nos encontramos, cuando aquí sabemos perfectamente que el déficit fiscal tiene un arrastre se ha vuelto crónico, que los principales bancos de inversión han señalado que Panamá tiene principalmente un problema de disciplina fiscal. Sabemos que hay un pavor entre las élites en cuanto a tener que blindarse de que aquí no se hable de esos términos que están proscritos de la discusión como reforma fiscal. Entonces, esa es la primera línea para ponerle un frente o para neutralizar cualquier posibilidad de poner el dedo en la llaga, de hablar del elefante en la habitación, de que hay un problema de reforma fiscal inminente que ya ha llegado a un punto crítico. Entonces, como ya no da ya ni las rentas del canal dan para seguir siendo, digamos, ese soporte en la estructura regresiva e injusta que tenemos en el sistema tributario, entonces ya no da para más, ya no es suficiente porque nos han llevado a un nivel de endeudamiento terrible y el dinero fácil, la caja fácil es, entre otros, la mina. Pero sabemos y yo creo que hay que buscar la manera de mostrar las decenas de miles, cientos de miles fueron, pero afectados con la pandemia, pero en este caso las decenas de miles de contratos que fueron suspendidos, que fueron flexibilizados y que luego no fueron reactivados, algunos y otros sí fueron, pero reemplazados por contratos chatarras, llevando la precariedad laboral a niveles más bajos de lo que ya veníamos, porque esto venía agravándose hace tiempo, y la tenaza de, digamos, el excedente de la riqueza,
iba viajando en una proporción contraria en la última década, es decir, la capacidad salarial o de participación del salario del ingreso iba disminuyendo en la medida que el ingreso iba aumentando. Así que hay una estructura de inequidad y además una estructura de flexibilización que ha dejado excluida a la mitad de la población y no nos extraña, obviamente, que la gente no se siente identificado como trabajador frente al tema de la caja del seguro social, no porque sean perversos e inconscientes, sino porque el sistema los expulsó de la calidad y categoría de trabajador. Entonces esa es la situación que tenemos, ¿no? Cuando ya es un país que rebasa el 50% del trabajo informal, estamos en un escenario gravísimo, ¿no? Así es que la pregunta aquí yo la viraría. ¿Por qué en todo este tiempo el gobierno panameño no ha sido capaz de presentar con suma urgencia un plan especial de desarrollo para ir reemplazando, para ir haciendo una transición para reemplazar lo que representaba la actividad minera? Por qué no ha sido capaz de presentar esto? Especialmente para Donoso y Omar Torrijos, pero en general para el país. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Mira, antes de abrir los micrófonos al conjunto de los que estamos aquí, Monchi quiere hacer una pregunta, quiere decir algo. Sí, quiero decir dos cosas. Una, primero, decir algo y luego que me permitan leer un párrafo, porque creo que responde de manera directa a tu preocupación, Juana, y aclara bastante lo que ha dicho Lilia. Miren, el, el contrato de la empresa Panamá, Minera Panamá, la Corte Suprema dice que fue expulsado del sistema jurídico panameño. Es decir, ese contrato es inexistente por sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando, pese a eso, vemos una campaña publicitaria abierta por televisión, por los medios, por todos los medios de comunicación de la empresa, invitando a visitar la mina, poniendo al servicio del público autobuses, diciendo que les van a dar comida en el sitio, etcétera. A mí me parece una afrenta tan grande al Estado panameño, porque eso es como si yo que estoy fuera del sistema jurídico del lote que está aquí al lado, invitar a la gente a venir a ver las palmeras que están aquí. Es decir, y que el Estado, lo único que haya dicho el ministro de Ambiente es: nosotros no hemos autorizado eso. El problema no es que has autorizado, el problema es que hay unos delincuentes violentando terrenos del Estado, ¿verdad? Porque esos terrenos pertenecen al Estado, esas instalaciones pertenecen al Estado, porque no existe el contrato. Entonces, no se trata solo de decir que el Estado no ha invitado, se trata de sancionar a un delincuente que está impulsando al público, a los ciudadanos panameños, a penetrar en un terreno que no les pertenece y sobre los cuales ellos no ejercen ningún dominio. Entonces, esa no acción represiva jurídicamente, penalmente del Estado, de verdad que es asombrosa, porque es una afrenta muy grande al Estado panameño, ¿verdad? Eso es lo primero que quiero dejar claro. Y lo segundo, refiriéndome a la preocupación que tú has planteado, Juana, y que Lilian ha aclarado, yo quisiera leer, si me lo permiten, 10 líneas, porque es que son clarísimas y muy importantes. La Dirección General de Ingresos, que es precisamente parte orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, publica periódicamente el boletín tributario, en el que aparece una sección llamada Estudios de Incumplimiento Tributario, que se refiere básicamente al monto de la evasión y elusión tributaria. En su edición de 1922, que es la última dada a conocer, se reconoce en la página 88 que el incumplimiento fiscal, concepto utilizado para enmascarar la evasión y la elusión de las personas jurídicas, básicamente empresas privadas, alcanzó en ese año, solo en ese año, 6.053 millones de dólares, suma equivalente al 7.9% del Producto Interno Bruto de Panamá.
En la página 92 del documento citado se señala que el incumplimiento fiscal en el caso del ITBMS, es decir, la evasión y elusión tributaria, en este caso fue de 1.778.3 millones, que equivalen al 2.3% del PIB. En total, durante el 2022, la evasión y elusión tributaria alcanzó un total de 7.832.1 millones de dólares. Esto es una cifra igual al 10.2% del Producto Interno Bruto de Panamá. ¿Cómo es posible que la alta jerarquía del MEF, a no ser que se trate de una defensa a ultranza de los intereses económicos de los empresarios, desconozca este importante estudio realizado en su propia institución? Por lo tanto, decir que la mina es parte de la solución de la crisis del Estado es absolutamente falso. Estamos hablando de miles de millones que se evaden. Solamente en ITBMS 1.700 millones. El propio ministro Chapman reconoció en este gobierno, al inicio de su ejecución como ministro, que la evasión del ITBMS él la calculaba en 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, el problema está en la irresponsabilidad y en la flexibilidad con que el Estado trata a los evasores fiscales. Los trabajadores, los asalariados, me gusta muchísimo más esa palabra, los asalariados no tienen la posibilidad de evadir porque se les retira automáticamente el impuesto, los impuestos. Y cuando compras o pagas el ITBM o el ITBMS se lo queda quien debería de reportarlo al Estado. O sea que el debate económico sobre la mina no tiene sustento, mírese por donde se mire. Gracias. Así mismo, o sea, ¿y por qué lo hacen, no? Es la pregunta que nos queda. Bueno, ¿y por qué el gobierno está en campaña frente a una situación que no tiene sustento? Yo quería nada más una última, Bernardo, te tendré ahí en primer lugar. Hay una última pregunta que nos interesa mucho y es sobre la situación del movimiento ambientalista a nivel nacional. Vimos muchas caritas de gato circulando por todas las redes y en toda la actividad que hubo el domingo pasado, muchas personas dibujaron caritas y en efecto, no son 5 gatas ni gatos que no pagan planilla, pero dinos, hoy somos un movimiento articulado nacionalmente y unido en la meta de cerrar la mina. Mira, eh, este también ya es opinión mía, porque soy medio joven, pero con el relajo ya tengo como 20 años haciendo observación de movimientos sociales. Yo pensaría que nosotros como pueblo estamos bastante fortalecidos en que hemos avanzado en algo que pocos pueblos avanzan, y es precisamente que logramos convertir en causa nacional una lucha que normalmente se la ve como de ambientalistas. Entonces, eso es como la primera ganancia, y que todo lo que ha pasado de 2021, 22 y 23 con el estallido, eh, si bien había gente que salió porque estaban molestas por otras razones, lo cierto es que aquí la sala quedó ilustrada en el país. Se sabe que eso es un problema, que el riesgo sobre nuestros recursos más vitales y valiosos son no negociables. Yo creo que cualquier panameño o panameña sabe que el agua es como para matarse, suficiente razón, sin contar las otras 25 razones que hayan con el tema de la mina. La gente a veces se pregunta, ¿vamos a poder, quieren sacar matemáticamente el cálculo? ¿Será que vamos a salir la misma cantidad que salimos en el 2023? No sabemos, porque tal vez esa comparación puede llegar a ser hasta autoflagelante y perversa. Eh, lo cierto es que en el 2023 nosotros prácticamente teníamos todo en contra. Estábamos muy solos, al menos esa era la sensación que daba.
y se veía todo como si estuviera muy dormido. Yo siempre tuve mucha convicción de que íbamos a dar batalla, pero el gobierno, igual que el actual, y la empresa, igual que ahora, pensaban que el silencio significaba una victoria inminente. Entonces yo no daría por sentado que se vayan a salir con la suya. eh, y yo pienso que para mí no es una posibilidad, pero aunque se salieran con la suya, pues no va a salir gratis, no va a salir barato. Entonces, ahí confluyen muchos aspectos. Nosotros hemos hecho un anuncio de un llamado a todas las organizaciones miembros del movimiento a nivel nacional, a las 45 organizaciones, a estar en una alerta máxima. No nos vamos a adelantar a los hechos mientras no se produzca el acto administrativo que sea objeto eh, atacable o demandable jurídicamente, pues no podemos adelantarnos a los hechos, pero tenemos que estar preparados. Y un tema del que no hablamos es todo este tema de que algunos actores han venido diciendo que como el mineral es panameño, tal vez no está tan mal que se explote por el Estado panameño. Sumamente peligroso porque la minería sea ejercida por los chinos o por los coreanos o por los canadienses o por los panameños, es igual de grave. Igual de Y, nocivo. y es un artificio total decir que el Estado panameño pueda ser el operador de la minería o de cobre Panamá, cuando ni siquiera es capaz de supervisar y de monitorear la mina, ni estando activa ni estando en suspensión. Así que nosotros tenemos a favor que no nos pueden comprar, o por lo menos a una gran mayoría no nos pueden comprar, no podrán comprar a todos siempre, que no estamos por el dinero en esta lucha, entonces es posible ganar porque no estamos por el dinero, porque tampoco tenemos a dónde más ir, porque solo tenemos esta casa y solo tenemos este momento, esta batalla enfrente, entonces tenemos que darla. Yo solo sé que yo no me voy a detener. Y bueno, cuando hablo de yo, hablo del trabajo que hacemos eh, y no nos vamos a detener hasta lo último. Así es que motivación tenemos y vamos a buscar a la gente hasta debajo de las piedras, pero vamos a defender a Panamá en los tribunales y en todos los terrenos, en el activismo político, en los trámites institucionales y en las calles, por supuesto. Y vamos a derrotar siempre, y siempre vamos a derrotar, porque el pueblo, ya sea ahora o después, siempre va a ser más grande, va a rebasar todo lo que pueda imponerse por la vía de la injusticia o por la vía. Nosotros no tenemos otra salida que seguir luchando. Panamá es experto en luchas imposibles. Así es que esta no es una lucha que a mí me preocupa como enfrentarnos a un coloso. Es grave, será atemorizante para muchas personas, pero yo siento que Panamá es un país increíble en el sentido de que nosotros hemos hecho lo imposible y pues nos toca enfrentar esta nuevamente. Gracias, Lilian. Mira, voy a leer los chats que tenemos y luego entonces vamos con Bernardo que tiene su mano levantada. Dice, ¿qué alternativas económicas generadoras de empleo existen para romper ese discurso de la necesidad de la mina? Xochitl Zamudio dice, una de las expositoras en la feria de David me hizo la invitación descaradamente. Yo estaba haciendo volanteo y también fui descarada. Pasa por allí, tuvimos un debate. Eh, Bernardo, porque Panamá no es un país minero. Entonces, Xochitl dice, ¿por qué no queremos? Porque no queremos. Así lo expresó el pueblo panameño en el 2021. Además, nuestro país es muy pequeño, rico en recursos naturales para hacer otras actividades económicas. No tenemos que depender de la minería que es tan destructiva y en ningún país ha disminuido la pobreza. Al contrario, genera más pobreza, enfermedades y hasta conflictos armados en el caso del Congo. Ariel Muñoz dice, por lo expuesto hasta el momento, estamos ante un alto nivel de negligencia del ministro de Ambiente. El Código Minero de Panamá está obsoleto. Bernardo finalmente dice, la evasión fiscal es casi criminal. 7.000 millones en el impuesto sobre la renta, más 1.500 millones que se apropian estos empresarios al cobrarlo y no pagarlo. Entonces,
Abrimos el micrófono, Bernardo, y quienes quieran hacer uso de la palabra, por favor, tenemos algunos minutos. Sí, yo lo que le quería preguntar a Lilian, que aparte de que el gobierno se le presione para que sea diligente en el cobro de esa evasión del impuesto sobre la renta y el criminal apropiación indebida del cobre y TVM y que no lo pagan, ¿qué alternativas se pueden plantear de actividades económicas en el área y con la gente y para la gente para decirle al gobierno, hey, la mina no es necesaria, aquí se puede hacer esto, esto y esto, genere una actividad económica, genere empleo y genere ingresos? Tenemos otro comentario. Dice, es cierto que en la Amarilis del Carmen González. Dice, es cierto que en la feria estaban descaradamente intentando convencer a las personas, a los niños, pues les dije en su cara, no a la minería. ¿Alguien más quiere? Si no, Lilian. Sí, buenas noches a todos y todas. Lo que quería decir sobre la invitación que me hizo la chica, porque tuvimos un breve debate, quiero contar mi experiencia allí, ¿no? Estaba yo con la señora Carmencita Tenman, de acá de Chiriquí, estábamos distribuyendo las volantes en la Feria de David y fuimos justamente donde está el stand de Minera Panamá, que en ese momento, las 3 veces que yo fui por allí, no estaba tan lleno que digamos, pero hay unas chicas que se dedican como a explicar detalladamente todo lo que se supone que ellos hacen, ¿no? Como para compensar la gran destrucción que ha cometido la empresa en esa zona. Entonces tuvimos un pequeño debate y lo interesante de esto fue que cuando estábamos cara a cara debatiendo el tema, las personas se iban acercando y se quedaban escuchando. No opinaban, no decían nada, se que estaban escuchando atentamente. Y esto fue bueno, ¿por qué? Porque la chica, ella empezó a dar su discurso todo formal y a vender todas las bondades de la empresa y a enseñarme mapas. Ya a lo último, como ella vio que no podía y hasta amarró caras porque le dije muchas cosas, ella llegó a decirme incluso, es como mi ejemplo, dice, mira, a mí la mina me ha ayudado mucho y le digo yo, sí, yo eso lo tengo, yo estoy consciente de eso, como ha ayudado a muchos, a todos los que se benefician de la mina, pero perdona que te diga esto, pero tu bolsillo, tus beneficios no están por encima del bienestar ambiental, no están por encima del resto de la población. Además, sabes que la mina estuvo operando de manera ilegal. ¿Cómo tú le vas a permitir, cómo le podemos permitir a una empresa que tiene esa trayectoria y le empezó a hacer preguntas sobre si ella sabía quiénes eran los principales accionistas o fondos que estaban ligados a la First Quantum? Y ella no sabía porque no supo responderme. Entonces yo le empecé a hablar uno de los fondos que se supone es accionista de la empresa y cuando empecé a hablarle de ese fondo la gente se quedaba escuchando atentamente y la chica no sabía qué decir porque evidentemente ella solamente está enfocada en el tema de lo que a ella le corresponde hacer, ¿no? No sé si era ingeniera ambiental o qué, pero en muchas cosas no sabía, entonces ella se quedaba. Al final me dijo, ¿sabes qué? Tú lo que tienes que hacer es ir a la mina y yo te voy a hacer la invitación. Y me dijo, invita a 20 personas y nosotros te vamos a mostrar qué es lo que hay. Le digo, ¿sabes una cosa? A mí me va a dar un infarto. Tú me estás haciendo una invitación como que si eso para ti, o sea, quizás tu mente lo ha normalizado, pero mi mente no lo normaliza. Yo le digo, yo hasta por una mínima cosa, yo soy muy sensible. ¿Tú te imaginas llevarme a mí a ver esa atrocidad? Le digo, pero en todo caso, déjame consultar a ver si hacemos la... Entonces, ¿qué pasa? Que después ellos usan esa cifra y dicen, tenemos 300 tantas visitas y se incrementaron ahora porque, claro, se le han pasado ilegalmente y descaradamente de feria en feria. Entonces le hacen la invitación a las personas y le dicen a esa persona, invita a 20 más y así, y ellos les hacen el viaje o le hacen el tour y entonces luego muestran esas cifras, las publican que se han incrementado las visitas a la mina, pero mucha gente de ellos no va porque aprueben lo que ellos dicen, sino porque quieren ir a observar el desastre de cerca. Entonces eso era lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Xochitl. Ahí Carla tiene la mano levantada, pero no sé si quieres responder a la pregunta de Bernardo
sobre las propuestas económicas. Y repito, para no alargarlo, Sí, porque lo hemos insistido otras veces, que por ejemplo para la misma zona, que es lo que pregunta Bernardo, nosotros hicimos talleres y todo con gente que vive adentro, porque Donoso es muy grande y Coclecito, pero gente que es la más afectada, los que están en las comunidades que están adentro, y hicimos lluvia de ideas, hicimos talleres de discusión preguntando, o sea, ¿de qué vivías antes de la mina y de qué vive después de la mina? O durante, porque resulta que la mayoría de ellos no estuvo viviendo por la minería. Y lo que todos ellos dicen es, queremos la vuelta a la tierra, la vuelta a la tierra, y que es la lección que debimos aprender de la pandemia y nuestro gran potencial de soberanía alimentaria, ya ahora sí, no solo en Donoso como país, no lo estamos desarrollando, ¿no? Porque claro, quienes dirigen la política económica eh, como tienen, digamos, un interés en seguirse manejando con estas grandes millones, miles de millones al año en importación de alimentos, pues entre otras razones, pues no invierten en una verdadera política de soberanía alimentaria. Eh, en general, pues sí, el sector agro, que sigue siendo un gran generador de empleo, no será el mayoritario, pero es significativo, sobre todo en las provincias. Y el otro es el tema del turismo, que si bien no en todas las áreas lo puede explotar, hay un gran potencial de turismo en Donoso y en Omar Torrijos que no se ha desarrollado y que sería positivo pensar no en un turismo de masa, que es un turismo que al final también genera impacto y huella ecológica, que puede llegar a ser extractivo en sí mismo, pero sí de un turismo agroecológico, de un turismo comunitario, del turismo sostenible. Y hay un asunto que tampoco se le ve, que es el campo de la investigación científica, recordando el altísimo endemismo que hay en Donoso. Hay un campo internacional interesado en la investigación. Usted sabe que Panamá es un centro de mucho interés para la investigación. Eh, entonces, en términos de biodiversidad, de medicina, etcétera, pues hay todo un campo de investigación que no se aprovecha. Recuerdo que justo después del fallo, esta mañana me perdí el programa con Rodrigo, logré oír un pedacito y justo el pedacito que tocó fue algo que cuando en el justo salió el centro. fallo, él y yo estuvimos en un conversatorio de Cuidemos a Panamá y yo, por ejemplo, decía que yo me imaginaba y él resulta que había pensado lo mismo, que como no existen muy buenas experiencias de cierre de minas, y en el caso de Panamá ninguna, pero en general, a nivel internacional, no hay muchas experiencias de cierre de mina en países tropicales. Entonces decíamos, Panamá puede ser un centro de generación de nuevo conocimiento en la materia y eso puede ser una fuente de ingresos, de trabajo, etcétera. Y la visión que no han tenido las autoridades, pues debió caminar también por allí. Como genero de esta experiencia un lugar para que vengan investigadores, para que se inviertan en proyectos de rehabilitación, de restauración profunda, y pues esos son como, solo por tocar tres renglones, el agrícola, el del turismo y el de la investigación. La verdad que con el turismo estamos perdiendo tiempo, ya no solo con el Donoso, sino como país. Tenemos un potencial mucho más alto que países que tienen casi que una potencia en turismo, pero que pudiéramos hacerlo con cuidado, con un menor impacto por el tema del turismo masivo, ¿no? Ujú. Gracias. Carla, Hola, buenas noches. Bueno, ah, empezando por la última pregunta. Estoy de acuerdo, el turismo ecológico es algo que se ha comprobado en Centroamérica, que es un negocio que es renovable, a diferencia de la mina. La mina es comer hoy, sacar lo que hay, dejarlo devastado y ya más nunca vuelve a funcionar y la contaminación queda. Mientras que un turismo sostenible ecológico es un recurso renovable que puede seguir creando economía por múltiples generaciones. Aparte de eso, también estoy de acuerdo, lo del cierre de la mina. El mismo ministro Chapman durante las protestas, perdón, había dicho en televisión, antes de ser ministro, que había muchos bancos de Europa que ofrecían créditos verdes para este tipo de actividades, sobre todo un país que es carbono negativo como Panamá. ¿Qué significa eso? Que todo ese personal, bueno, no todo el técnico de extracción, pero gran parte del personal manual puede ser reempleado en la estrategia del cierre de la mina, que no va a durar menos de 10 o 15 años, rehabilitar toda la región. Ahí se pueden involucrar las comunidades, desde la limpieza, la reforestación, son muchas etapas y son bastantes años de trabajo. Y el gobierno paralelamente, o los gobiernos, porque van a ser varios, pueden ir diseñando una estrategia de agroturismo,
de comunidades a ver, ¿cómo se llaman? Cooperativas de agricultura orgánica para Panamá, para interna. O sea, me explico, agremiarse ahora que ya tienen la planta. Bueno, no estoy muy segura qué tan limpia es esa planta, pero bueno, ya tienen una carretera, pues ya hay un puerto. Así que ya ellos pueden sacar cosas de ahí al resto del país. Se pueden ir haciendo paralelamente, seguir empleando a las comunidades aledañas para el cierre de la mina, porque es una actividad también bastante grande y que emplea a mucha gente, y que una vez que eso termine, ya esté andando el resto de lo que va a ser la visión de ese lugar, que lo va a poner en el mapa mundial, porque es lo que nunca se ha hecho. Así que va a estar en el ojo de muchos lugares afuera de Panamá que van a querer venir y verlo. Iba por ahí. Tengo un poco más de comentarios referente a la economía y demás, pero si quieren eso los puedo dejar para el final. Muchas gracias, Carla. Lilian nos ha enviado el pronunciamiento del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería. Yo creo que hablando con Cristel, para enviarlo a todos los contactos del movimiento, cosa de que puedan abrirlo ¿A dónde lo envío? a toda la base de información del movimiento, porque ahí Ok, están todos los correos. perfecto. Yo Ajá. lo acabo de Ya lo estoy colocar ahí. descargando. Sí, lo puse en el Sí. chat. Y ahí hay una información porque debemos manejar los datos. Perdonen, que Xochitl puso en el chat ahora al final que sí es cierto que hay que seguir perforando para cerrar. O sea, para cerrar una mina no hay que abrir para cerrar. Para cerrar una mina tienes que hacer el plan de cierre y ejecutarlo, monitoreo, la auditoría, el plan de cierre. En ninguna fase del proceso minero existe esa categoría industrialmente. Ni siquiera la gente de la Cámara Minera se atreve a sustentar eso porque de verdad que es inexistente, pero además en el comunicado que nosotros tenemos, estemos alertados porque también nos venden cosas que si no sabemos no las creemos, que Panamá está necesitando, ha afirmado el presidente, los 300 megavatios que es lo único que podía generar la mina cuando nosotros tenemos un excedente de más de 1000 megavatios, incluso en el consumo más alto que fue en diciembre, llegamos a 1921 megavatios y la producción, la generación de energía de nosotros está volando por los 3000 y estamos vendiendo a otros países. Entonces, ese cuento de que necesitamos esa energía, que además es sumamente dañina, no es cierto. Hay que estar muy claros para que no nos hagan creer que por casualidad hubo un apagón. Ah, por cierto, qué casualidad y que necesitamos. No es así, estamos en excedente. Y bueno, es contradictorio que ahora se estén alineando para avalar eso cuando Panamá ha sido designatario y exigente y vocal, incluso con el actual ministro de Ambiente, en las cumbres internacionales de cambio climático, exigiendo energía más limpia y ahora por otro lado nos proponen abrir una de las energías más contaminantes que existe, la más. Así es que nosotros no tenemos otro país para donde ir. Nosotros tenemos que defender este Panamá que vale mucho más sin minería. Definitivamente nuestra agua está en juego, nuestros mayores recursos, nuestro patrimonio natural, el futuro presente de nuestros hijos e hijas. No hay otra. Gracias, Lilian. Gracias a todos ustedes. Monchi, ¿tú quieres decir algo en el cierre? No, yo creo que Lilian ha sido suficientemente clara. Podríamos hablar, no un poco más, podríamos hablar días aquí sobre el tema, todos, no solo, no digo que yo, sino que todos. Es decir, el tema es realmente importantísimo. Efectivamente, por ejemplo, esa energía de la planta es una planta de carbón, es una cosa increíblemente contaminante, ¿verdad? Y además se sabe, además dicho por el propio ministro de Ambiente, que la planta esa estaba preparada para producir energía por gas y que nunca cambió. O sea, eso lo ha dicho el ministro de Ambiente. Pero igual que la planta que fue la que generó el apagón, ¿verdad? De Chorrera, Pero ¿verdad? esa no la cierra. Esa no la cierran. Cuando también se supone que tenía que haberse transformado en una planta de gas. Pero es que, claro, les resulta mucho más barato producir como producen y contaminar como contaminan. Así es. Y además Sí generaron el apagón nacional y yo no he escuchado ninguna que los hayan sancionado, para nada.
No, qué tristeza. Eh, Carla dice que quiere saber qué pasó con el ministro. En la reunión con el ministro, está hablando con el ministro Navarro, no sé. Sí, Dice con el, que ella tiene un con el comentario ministro también Navarro, sobre, quería saber si él ajá. fue, o sea, porque como el presidente se reúne con los proveedores de la mina, pues si el ministro Navarro se reunió con los ambientalistas, ¿cómo fue? O sea, qué, qué tal? Es una reunión cortés. Le entregamos documentos. Con el viceministro ha sido una reunión un poco más de detalles técnicos que con el ministro, como suele ser. Eh, no nos han tratado mal, nos han brindado, la verdad, información. Desgraciadamente, creo que el poder sobre esto no está en el Ministerio de Ambiente. Eh, Y también Carla tiene un comentario sobre la ley de moratoria. Sorry, lo voy a hacer breve, pero como veo tantas noticias y tantos programas de opinión, lo que noté con la ley del Seguro Social, yo no tuve acceso al documento que ellos votaron en tercer debate hasta el día que lo votaron en tercer debate. Es decir, que aun cuando no fue un madrugonazo y no lo hicieron en carnavales, no le dieron tiempo a nadie de leerlo para ir a decir, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto. Fue consensuado entre ellos y listo. Entonces, aun cuando ya han prometido que no van a hacer madrugonazos, a mí me late que esto va a venir como por ahí también. Y otra cosa que estoy escuchando bastante por los pasillos es que el gobierno está redactando ya una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de moratoria, porque si ellos logran tumbar la ley de moratoria, negocian un contrato, entonces sería una sola lucha en la Asamblea y solamente aprobar el proyecto de ley. No derogar primero la ley de moratoria para después presentar un proyecto de ley. Y espero que no sea así, pero me parece que se están moviendo en todas esas direcciones al mismo tiempo. Y eso me tiene bastante atemorizada. Si alguien tiene alguna información distinta y me quiere tranquilizar, se los agradezco. Sí, además yo lo que habría pasa es que que ver la fuente. yo con este tema sí me toca ser un poco egoísta porque yo, por ejemplo, hoy estuve, pero porque a mí me da más tranquilidad y tengo ya la tradición de hacer análisis de escenarios y la metodología. Entonces me puse a hacer escenario hasta 5 escenarios y por supuesto uno de esos escenarios es ese, pero entonces hacer el análisis de escenario, cada uno lo puede hacer, implica ver qué viabilidad tiene jurídicamente, pero también políticamente, porque no es por un asunto legal que no se deroga. O sea, cualquier día tú puedes meter y un diputado presenta la derogatoria de la ley moratoria minera en la Asamblea y si tienes la mayoría política y parlamentaria lo haces, pero no saben que no tienen las condiciones y que eso pudiera, al menos en mi análisis, pudiera generar una respuesta muy virulenta, que entren y digan, se va la moratoria de tajo. Creo que es una invitación directa a sumarnos decenas de miles al menos a las calles que ya están llenas de gente. Por otro lado, por el lado de la Corte, te tiene que preparar el proceso y tiene que darse todo el tiempo que toma y yo los veo muy apurados para esperar un fallo, ¿no? Entonces, y también puede haber ahí una respuesta de la población. Nosotros yo creo que hemos hablado también en otros espacios de que si sus, ya sean encuestas o análisis de cómo está el termómetro del asunto, fueran más favorables, hasta hubieran podido llamar a una consulta ciudadana, pero no lo pueden hacer porque posiblemente están conscientes de que hay un rechazo latente, aunque no esté en la calle, hay un rechazo altísimo. Y por ese miedo es que necesitan tantos millones en propaganda, que necesitan quebrar voluntad popular. Esos millones no están dirigidos ni a los grupos económicos ni a los diputados, está dirigido a que nos puedan quebrar la voluntad de la gente porque es, a mi juicio, lo que los detiene. No los detiene la ley porque nunca los ha detenido el respeto a la ley. Creo que lo que los detiene es la voluntad popular. Bueno, muchas gracias a todas y todos los que estamos este miércoles aquí. Nos volvemos a ver dentro de 15 días. Seguramente vamos a estar en los temas de coyuntura, que bueno, son muchos y que vamos a volvernos a reunir porque hay que seguir debatiendo, hay que seguir reflexionando, hay que seguir pensando por este país que amamos, como dice Lilian, y porque no tenemos otro
y además ya incluso no se puede ni migrar. Así que, gente, defendamos el que tenemos. Así como le decimos a los que no creen en el cambio climático, no hay otro planeta al que ir. Así que nuestra casa grande, nuestra casa chica, hay que defenderla. Muchas gracias a todas y todos. Los esperamos dentro de 15 días. Gracias. Hasta Gracias, luego, Wilma. Bye. Un placer saludarles. Chao, Amarilis. Chao. Gracias. Bye.